Hola, buenas tardes. Comenzamos una nueva sesión de nuestro curso de programación de VisualChart. Esta semana vamos a hablar de cómo añadir objetivos de ganancias en una estrategia desarrollada en .NET. Esta sesión se va a dividir de los siguientes puntos. Lo primero que vamos a hacer es plantear una estrategia de ejemplo que nos sirva para ilustrar lo que queremos realizar a lo largo de esta sesión. En concreto, la estrategia que vamos a realizar es una estrategia que ya se hizo anteriormente basada en el RSI. Bueno, pues a esta estrategia, que incluye un stop de pérdidas, le vamos a añadir un objetivo. Antes de ver la parte práctica, pasaremos por una pequeña parte teórica en la que hablaremos sobre cómo incluir este diseño de objetivo de ganancias en un sistema desarrollado en .NET. Aprovecharemos también para explicar cómo desarrollar un objetivo porcentual. También veremos cómo incluir dentro de nuestro código el objetivo desde la primera barra. Explicaremos el motivo y ya veremos que tiene mucho que ver con lo que ya se comentó cuando estuvimos viendo cómo incluir un stop de pérdidas en una estrategia también desde la primera barra. Por último, para acabar la parte teórica, vamos a hablar de cómo actúan a la vez el objetivo y el stop en las estrategias de VisualChart. Es decir, vamos a explicar qué ocurre cuando enviamos dos órdenes a la vez de salida, pues ver cómo interactúan entre ellas. Como les digo, esta será la parte teórica. Una vez que la acabemos, pasaremos a desarrollar la parte práctica, que va a ser pues realizar esta estrategia de ejemplo. Y bueno, insistiendo una vez más, lo vamos a hacer utilizando la plataforma de programación .NET. El tiempo aproximado de duración de esta sesión es de unos 45 minutos. Les recuerdo que la sesión quedará grabada y que posteriormente podrán acceder a ella a través de nuestro canal de YouTube. Sin más, vamos a comenzar esta sesión. Aprovecho también para recordarles que tienen a su disposición el chat del seminario, a través del cual pueden realizar las preguntas que consideren oportunas de lo que vayamos viendo durante la retransmisión. Bueno, pues vamos a empezar por lo que comentábamos. Vamos a ver una estrategia de ejemplo y bueno, a la que le queremos incluir un objetivo de ganancias. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, lo que queremos hacer es que al alcanzar una determinada cantidad de ganancias, si tenemos algún negocio abierto, pues cierre dicha posición. Queremos que este cierre se produzca nada más alcanzar el valor de ganancia que estamos buscando, sin necesidad de esperar al cierre de la barra. También vamos a añadir una opción para poder ver los tipos de objetivos que podemos diseñar, en el que podamos elegir si nuestro objetivo de ganancias va a estar especificado en puntos o de manera porcentual. El resultado tiene que ser un sistema como el que estamos viendo en la imagen. Tenemos nuestras entradas que se producen cuando el sistema pues alcanza los extremos del RSI. Se produce una operación que busca colocarnos en el punto en el que se va a producir el retroceso, el hipotético retroceso del precio, y aquí lo que vamos a hacer es incluirle pues un objetivo para aprovechar precisamente ese movimiento en el sentido opuesto del movimiento previo. ¿Cuál es la finalidad de incluir este objetivo? Pues como vemos, esta estrategia que ya se desarrolló en su momento sería esta de aquí. La idea es que al añadir este objetivo podamos aprovechar mejor las operaciones que realiza dicha estrategia. El ejemplo lo podemos tener en esta operación de aquí. Aquí estamos viendo una operación a largo en el que efectivamente se ha entrado cuando se ha alcanzado el nivel de sobreventa. Nos posicionamos en ese punto esperando que el precio, después de estar en la zona de agotamiento, realice un movimiento a la inversa. Eso es lo que ocurre durante un breve periodo de tiempo, tras el cual, como vemos,
pues nuevamente los movimientos a corto pues son los que se imponen. Pero bueno, nuestra idea es que gracias a esta opción de incluir un objetivo de ganancias podamos aprovechar en cierta manera ese breve impulso que se está produciendo a nuestro favor. Eso daría lugar a que operaciones como la que estamos viendo aquí pues acabaran en positivo. Bueno, pues ese es el objetivo que vamos a perseguir con el desarrollo que vamos a realizar hoy. Como digo, vamos a empezar primero por ver la parte teórica, y eso implica empezar por explicar cómo desarrollar o cómo sería la estructura en el diseño en .NET de un objetivo de ganancias. Bueno, la estructura que vamos a plantear aquí es orientativa y luego obviamente cada uno puede diseñar su estrategia como considere oportuno. Sin embargo, pues nosotros ofrecemos esta idea como base. Nosotros lo que vamos a plantear es que, bueno, lo primero que hay que aclarar es que la orden de venta que se va a enviar para cerrar una posición a largo en el caso de querer generar un objetivo de ganancias, lo que vamos a hacer es utilizar una orden de tipo cerrar largo limitada. Bueno, en este caso sería una orden exit long, es decir, no tenemos que utilizar las órdenes sell, sino que lo que utilizamos son las órdenes exit long. Recordemos, hay que diferenciar entre órdenes de venta sell, que sería para posicionarnos cortos, y las órdenes exit long, que también son de venta, pero que en ese caso nos sirven para cerrar operaciones abiertas, en este caso a largo. Bueno, en el caso de estar posicionados cortos, la orden de compra que habría que enviar para alcanzar este objetivo pues sería en este caso una orden exit short, es decir, una operación de cerrar corto limitada, y bueno, cumple los mismos requisitos de lo que acabamos de decir anteriormente. Aclarar que a la hora de definir este tipo de órdenes, tanto la exit long como la exit short, a diferencia de las órdenes a mercado, este tipo de órdenes requiere que especifiquemos un precio determinado, es decir, el precio al que queremos que cierre esa operación. Y aquí estamos viendo cómo se montaría el objetivo de ganancias para una operación a largo. Sería lo que estamos viendo subrayado dentro de ese cuadrado rojo. Como estamos viendo, pues efectivamente se utiliza una orden exit long, y luego pues los parámetros que se especifican serían los siguientes. Como tipo de orden, pues veremos que sería del tipo add limit, especificaríamos la cantidad de contratos y luego un precio. Ese precio va a ser el objetivo que queremos alcanzar. Aclarar que en Visual Chart, a la hora de definir cuál va a ser nuestro objetivo de ganancias, no se especifica una cantidad monetaria o una cantidad de puntos, sino que debemos de especificar un precio. Es decir, el precio al que a partir de que se alcance se cierre nuestra posición. Por eso aquí vemos que ese precio se ha montado en base, primero, a la función getEntryPrice, que nos da el precio de entrada, más una cantidad de puntos establecidos con un parámetro que en este caso se le ha llamado objetivo. Aquí, como vemos, pues este parámetro estaría definido en puntos y se le suma al valor de la función getEntryPrice, que es el precio de entrada. Si la operación, en lugar de ser a largo, fuera a corto, vemos que la estructura es igual, lo que pasa que obviamente en este caso trabajamos con el método exit short, y luego lo que hacemos es que para calcular cuál sería el precio de salida, lo que tenemos que hacer es restarle esa cantidad de puntos al precio de entrada. Obviamente, al ser un objetivo de cortos, el precio de salida va a ser un valor inferior al precio al que nos hemos posicionado cortos. Bueno, pues esta sería la estructura que seguiríamos en caso de realizar una operación a corto. Bueno, como hemos visto en el ejemplo, la estructura base nos plantea crear definir el precio de salida en base a la función getEntryPrice y a una cantidad de puntos. Esto es lo que estamos diciendo ahora aquí en esta parte. En el anterior seminario explicábamos que habitualmente se suele establecer el rango de pérdidas en puntos, como acabamos de ver en los ejemplos anteriores. Con el rango de ganancias, pues ocurriría lo mismo, también se suele establecer en una cantidad de puntos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta
si realizamos esto? Bueno, pues que esa cantidad de puntos, es decir, ese parámetro que vamos a definir, es sensible a la escala de precios del instrumento sobre el que se aplique la estrategia. Por tanto, si nosotros definimos que queremos ponernos un objetivo de 100 puntos, debemos de tener especial cuidado si trabajamos en productos que no sean escalables con esa cantidad. Como puede ser, por ejemplo, el bono alemán, es decir, si trabajamos en el futuro del Bund, por ejemplo, 100 puntos sería una cantidad que jamás se alcanzaría, o por ejemplo si trabajamos en el eurodólar, también 100 puntos, si se lo restamos al precio de entrada, nos va a dar un precio que jamás iba a alcanzar. Bueno, pues mucho cuidado cuando definamos ese parámetro en nuestra lista de parámetros, porque tenemos que saber que se tiene que adaptar al valor sobre el que estamos actuando. Bien, todo este problema que les estoy comentando no lo tendríamos si ese parámetro estuviera definido como un objetivo porcentual en lugar de puntos. Bueno, el objetivo porcentual básicamente lo que se hace es definir ese parámetro objetivo como un tanto por ciento del precio de entrada. Vamos a ver cómo se calcularía. Si en este caso estuviéramos definiendo la orden de salida para una operación de compra, se definiría con la función que estamos viendo en pantalla. En lugar de sumarle la cantidad de puntos al precio que nos da la función getEntryPrice, lo que hacemos es multiplicar dicha función por 1 más ese parámetro partido 100. Eso lo que nos va a dar es un tanto por ciento al que le sumamos el total, que sería el de la propia función. Si la operación fuera de venta, es decir, si estuviéramos cortos, el proceso sería similar, solo que en este caso, en lugar de sumar ese parámetro partido 100, lo que haríamos sería restarse. El resto, pues como vemos, sería igual. Por tanto, lo único que cambia es el precio de la hora. Bueno, pues gracias a esta modificación, si definimos nuestro parámetro de esta manera, da igual la escala de precios sobre la que nos estemos moviendo, que siempre se va a ajustar correctamente. Es decir, que si ponemos un objetivo de un 2%, ese 2 va a ser válido independientemente si trabajamos sobre el eurodólar, sobre el bono alemán o sobre un futuro del DAX, por decirlo así. Bien, vamos al siguiente punto en el que vamos a hablar acerca de cómo activar el objetivo desde la primera barra. ¿Por qué distinguimos entre este punto concreto, este momento concreto, al resto de barras durante las cuales nuestro negocio permanezca abierto? Pues bien, hacemos hincapié en este punto inicial porque la estructura que hemos mostrado solo es válida a partir del cierre de la barra en la que hemos entrado. A partir de ese momento, esa estructura nos funciona. Pero lo que es en la primera barra, esa estructura no nos va a valer porque tenemos que esperar obligatoriamente a que la barra finalice para que las funciones getMarketPosition y getEntryPrice se actualicen. Vamos a explicarlo con un ejemplo, como sería el que estamos viendo en pantalla. Supongamos que tenemos una estrategia que se posiciona largo y a la cual le hemos incluido un objetivo y un stop de pérdidas. Esperamos a que la función getMarketPosition nos informe que estamos posicionados largos y una vez que detectamos eso, enviamos nuestras órdenes de salida. Pues bien, el resultado será algo como lo que estamos viendo en pantalla. Esas órdenes de salida se colocan una vez que finaliza la barra en la que hemos entrado. Vamos a suponer que el objetivo estaría en este nivel y el stop estaría en este nivel de aquí abajo. Como decimos, esas órdenes se activan cuando la barra finaliza. Finaliza la barra, se envían las órdenes y en la barra siguiente observamos que el objetivo no se alcanza. Mientras que en la siguiente tampoco lo hace, pero sí lo hace el stop. Y la operación acaba perdiendo. ¿Qué ocurre? También estamos viendo que si hubiéramos activado nuestro objetivo y nuestro stop desde el momento en el que estamos dentro del mercado, es decir, desde la apertura de la barra inicial, el sistema, la operación hubiera acabado en positivo, porque hubiera alcanzado el objetivo. Bueno, pues tenemos que hacer una pequeña modificación para permitir que esas órdenes ya estén activas desde que se inicia la barra. Bueno, insistimos por lo que estamos comentando. Esta situación se da porque estas dos funciones no se actualizan hasta que la barra finaliza. Bueno, ahora vamos a ver qué cambios habría que hacer para tener activas las órdenes de salida desde la primera barra. Pues lo que tendremos que hacer adicionalmente
a incluir en nuestro código la estructura que hemos visto anteriormente, las siguientes operaciones. Esto que vemos aquí sería el segundo paso en el que tenemos que incluir las órdenes de salida. Como vemos, se cumplen las reglas para entrar largos, comprobamos que no estamos comprados, lanzamos la orden de compra y la acompañamos con dos órdenes, en este caso que serían unas órdenes OSO, es decir, órdenes que se van a activar en el momento en el que se ejecute la compra a un precio determinado. No podemos usar las funciones getEntryPrice para calcular los precios de salida porque la función getEntryPrice, como decimos, aún no se habrá actualizado. Estamos en el momento previo a enviar la orden. Bueno, como ocurre eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues calculamos los precios de salida en base al precio al que vayamos a entrar. En este caso lo hemos definido como precio compra. En el caso de la entrada a corto, pues el proceso sería exactamente el mismo, solo que igualmente, como decimos, calculamos los precios de salida en base al que sería nuestro precio de venta. Como ven, lo que cambia aquí sería que no podemos usar la función getEntryPrice porque, como decimos, aún no se habría actualizado, y en su lugar tenemos que hacer uso del que sería nuestro precio de entrada. El problema puede residir cuando las operaciones de entrada son a mercado. Cuando ocurre eso, aún no sabemos cuál va a ser el precio que nos va a dar el mercado, y lo que tenemos que hacer es coger un precio aproximado. ¿Cuál es el precio más aproximado que tenemos? Pues el precio de cierre de la barra en la que estamos enviando la orden. Bueno, pues incluyendo estas opciones conseguiremos que nuestro sistema mantenga las operaciones activas de salida desde la primera barra y vamos a tener cubiertas situaciones como las que acabamos de ver. Bien, la última pregunta que vamos a tratar de dar respuesta en esta parte teórica es la siguiente. ¿Qué ocurriría si en la misma barra se alcanzan tanto el objetivo como el stop de pérdidas? Es decir, las dos órdenes que hemos enviado. O bien, ¿qué ocurre si al enviar todas las órdenes a la vez, es decir, la de entrada y las dos de salida, el precio alcanza primero las órdenes de salida antes que la orden de entrada? Pues bien, vamos a aclarar todo esto. Lo primero que tenemos que saber es que las órdenes de salida, es decir, que si enviamos a la vez una orden objetivo y un stop loss, van a tratarse como órdenes OCO. Esto quiere decir que si se ejecuta el stop de pérdidas, pues entonces se cancelará automáticamente el objetivo sin necesidad de que tengamos que poner nada en nuestro código, sino que de forma automática se producirá la cancelación de dicha operación, de dicha orden. Ocurre lo mismo en el caso opuesto. Si se ejecuta el objetivo antes que el stop de pérdidas, entonces se cancelará automáticamente en ese momento el stop de pérdidas. Y bueno, pues también recordar que no solo son órdenes OCO, sino que durante esa primera barra también son órdenes OSO, es decir, que la orden de entrada activa las otras dos órdenes. Una vez que se ejecuta la orden de entrada, se colocan las dos órdenes en mercado. Hasta que no ocurre eso, esas órdenes, aunque nosotros lo hemos especificado en nuestro código, no van a ser enviadas y por tanto activadas. Bien, vamos a pasar ya a la parte teórica, que es la que nos va a resultar más interesante y a la que en donde vamos a poder llevar a la práctica precisamente todo lo que acabamos de ver. Como decimos, lo que queremos es coger una estrategia ya existente basada en el RSI e incluirle un objetivo de ganancias. Bueno, pues esta estrategia incluye una serie de elementos como serían, primero vamos a ver los parámetros que va a llevar. Vemos que llevaría el indicador RSI, luego vemos que tendrá una serie de parámetros para establecer el periodo del RSI y las bandas de agotamiento, un parámetro para ver la distancia a la que se que va a utilizar para calcular los precios de entrada. Todo esto, como decimos, no afecta a lo que vamos a hacer ahora, porque ya estaría incluido
en el sistema base. Ese sistema también incluye un stop loss y ahora sí, los elementos nuevos serían incluir un parámetro objetivo para establecer la cantidad de puntos objetivo y vamos a añadir un parámetro que le vamos a llamar OBJ porcentual, que será un valor numérico de 0 a 1, en el que podremos definir si el otro parámetro, el objetivo, va a estar especificado en puntos o en porcentaje. Y así podremos jugar y ver cómo cambia la cosa en base a precisamente este parámetro. Incluimos también el parámetro contratos y bueno, pues luego tenemos una serie de funciones que vamos a necesitar, como Get Market Position, Get Entry Price. Las funciones Get Highest y Get Lowest nos sirven para definir el precio de las entradas. Y bueno, pues todo esto nos lo vamos a saltar porque en realidad afecta a algo que ya tenemos montado en la estrategia original. Bien, dicho todo esto, vámonos a Visual Chart. Como les comentaba, esta es la estrategia que vamos a querer modificar. Vamos a mantener la estrategia original, que sería la que estamos viendo aquí, y cuyo nombre es curso segunda edición NET 7. Vamos a crear curso segunda edición NET 8, es decir, vamos a clonarlo y así mantenemos ambas versiones. Bueno, pues para clonar una estrategia, seleccionamos el botón Estrategias, buscamos la estrategia que queramos clonar, que en este caso sería esta de aquí, y pulsamos el botón Clonar. Nos aparece una ventana en la que nos da un nombre por defecto, nosotros lo vamos a cambiar y le vamos a dar el nombre, como hemos dicho, de NET 8. Le damos a aceptar y en ese momento se nos abrirá el entorno de programación que vamos a pasar a compartir con todos los usuarios. Vamos a esperar que se cargue y una vez que se cargue lo compartimos. Bueno, ya tenemos el entorno de programación compartido con los usuarios. Se nos abrirá una ventana como estamos viendo aquí. Nos venimos a esta parte de la derecha y seleccionamos ver código. Y aquí podemos ver el código de la estrategia que hemos utilizado como referencia y a la cual hemos clonado. Aclarar que todas las estrategias que se realizan en este curso están abiertas a todos los usuarios para que las puedan consultar. Simplemente hay que mantener amistad con el usuario Visual Chart Strategies Development y de manera automática nos aparecerán todas estas estrategias. Bien, pues nada, esta es nuestra estrategia base. Aquí vemos los parámetros que incluye dicha estrategia, que son los que hemos estado viendo en la parte teórica, el indicador RSI, y aquí vemos pues las reglas de entrada para entrar corto y largo. Esta es la estructura base para lanzar las órdenes de pérdida. Bueno, pues nosotros le vamos a añadir también las órdenes para alcanzar el objetivo de ganancias. Bueno, vamos a empezar por incluir los parámetros nuevos que hemos comentado. Serían el objetivo y ese OBJ porcentual. Cogemos el stop de pérdidas como referencia, lo copiamos, le damos a pegar y de esa manera añadimos un nuevo parámetro. Ponemos el nombre que será el que podamos ver luego en la interfaz de Visual Chart y este será el nombre que utilizaremos internamente. Vamos a ponerle por defecto un valor de 100 y lo vamos a optimizar entre 50 y 200. Repetimos el proceso, añadimos un segundo parámetro y a este le vamos a llamar OBJ porcentual de tipo entero y solo admite dos posibles valores, 0 y 1. Por defecto va a ser 0, valor mínimo 0 y valor máximo 1. Bueno, ya tenemos nuestros dos parámetros necesarios para poder definir pues, cuál va a ser el objetivo de ganancias y vamos a proceder a las reglas de salida.
Bueno, la estructura base nos dice que si queremos añadir un objetivo para cerrar las posiciones largas, nos vendríamos aquí, y donde pone que getMarketPosition sea igual a 1, debajo del stop de pérdidas, añadimos nuestra orden de salida. Para ello, añadimos un exit long, el tipo de orden, como hemos dicho, será limitada, y esto es muy interesante. Recuerden siempre que cuando queramos añadir un objetivo y un stop, debemos de asociar órdenes en stop a los stops de pérdidas, órdenes limitadas a objetivo de ganancias. Siempre vamos a tener esa relación. Contratos y la función getEntryPrice como referencia. Esta función, como decimos, nos da el precio de entrada. A esa función le añadimos el parámetro objetivo para calcular cuál va a ser el objetivo de ganancias. Como les digo, las órdenes objetivo siempre tienen que ser de tipo limitado, al límite. Si pusiéramos en lugar del límite en stop, probablemente nos diera un error o se saldría en la misma barra en la que ha entrado, porque una orden en stop a un precio superior al de entrada, lo que nos va a hacer es que va a saltar la orden en el mismo momento. Así que mucho cuidado con eso, mucha precaución. Recuerden siempre esa distinción para no cometer errores. En el caso de las entradas a corto, pues el tipo de salida sería exit short. Como tipo, pues limitado, como hemos comentado. Aquí estamos especificando la cantidad de contratos. Y el precio al que se va a cerrar la operación, pues va a ser getEntryPrice menos el objetivo. Bueno, pues esta sería la estructura base en caso de que trabajáramos con un objetivo por puntos. Si además quisiéramos añadirle la orden OSO, es decir, la orden para activar ese objetivo desde la primera barra, como ven, lo tendríamos que duplicar, es decir, esa misma orden la tendríamos que duplicar en la parte del código justamente en la que acabamos de lanzar la orden de entrada, tal y como se hace aquí con el stop de pérdidas. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar esto, le damos a copiar, nos venimos aquí y aquí hacemos lo mismo, copiamos, nos venimos aquí y pegamos. Como decimos, estas órdenes iniciales para la primera barra no pueden usar la función getEntryPrice. Si hacemos eso, nos dará un error porque aún no se habrá actualizado con el precio de la que podrá ser nueva operación y pues se enviará una orden incorrecta. Como no podemos usar getEntryPrice en estos puntos de aquí, ¿qué hacemos? Pues sustituimos la función getEntryPrice por lo que sería el precio de entrada, en este caso la entrada a largo, pues se hace en base a esta función de aquí, pues es la que cogemos como referencia. La copiamos y sustituimos el getEntryPrice por ese precio de entrada. Si la orden es una orden de entrada a corto, pues hacemos lo mismo. Sustituimos el getEntryPrice por el que sería el precio de entrada a corto. En este caso se extrae con esta función. Esto lo hacemos de esta manera porque las órdenes de entrada son limitadas. Se haría lo mismo si las órdenes de entrada fueran en stop. Si las órdenes de entrada fueran a mercado, es decir, fueran órdenes, por ejemplo, de esta manera, fuera una orden at market, como no sabemos cuál va a ser el precio al que se va a ejecutar la orden, en lugar de usar este getLowest, lo que haríamos sería utilizar el cierre de la barra. Eso nos va a colocar un objetivo de ganancias aproximado. Luego sí que es cierto que puede haber variación entre el cierre de la barra y la apertura de la barra siguiente, que es el precio de mercado al que entraremos. Pero tenemos que correr ese riesgo en caso de que queramos tener el objetivo desde la primera barra. Bueno, vamos a poner esto como estaba anteriormente. Y de esta manera ya tendríamos
lo que sería la estructura esencial, con nuestros objetivos añadidos y colocados tanto para la primera barra como para el resto de barras. Bien, ¿qué nos faltaría aquí añadir? Pues como hemos dicho, queríamos incluir la opción de que ese objetivo fuera porcentual, no solo por puntos. Tal cual está definido ahora mismo, está definido por puntos. Como decíamos, el problema de definirlo por puntos es que si trabajáramos sobre un producto distinto a, bueno, por ejemplo, el futuro del DAX, pues, por ejemplo, 100 puntos no serían válidos. Vamos a hacer un ejemplo para explicar esto un poco mejor. Vamos a compilar la solución y lo vemos sobre la pantalla. Bien, vámonos a Visual Chart. Sustituimos el sistema que hemos utilizado como base y vamos a incluir el nuevo, que sería este de aquí. Como ven, ya tenemos añadido el parámetro objetivo. Y bueno, pues vamos a darle a insertar. Bueno, aquí estamos viendo lo que decíamos, ¿no? Como las operaciones ya se salen al alcanzar cierto objetivo. Estas líneas discontinuas nos marcan en el histórico dónde estaría situado ese objetivo de ganancias y el stop de pérdidas. Aquí, por ejemplo, esos 100 puntos que nos hemos puesto como objetivo, pues han quedado muy por encima de lo que llega a moverse el precio a nuestro favor. Si quisiéramos adaptarlo un poco, vamos a poner 60, vamos a poner un objetivo más discreto y en ese caso sí que conseguiríamos que esta operación acabara en positivo, tal y como estamos viendo. Bien, lo que comentábamos, aquí por ejemplo hemos puesto un objetivo de 60 puntos. Como estamos en el DAX futuro, bueno, pues 60 puntos tiene sentido, es decir, si a la entrada, que sería 2.300 aproximadamente, somos 60, pues nos da un valor pues totalmente válido. ¿Qué pasa si esto en lugar de ser el DAX fuera el Bund? Vamos a poner el ejemplo. Aquí tenemos el Bund. Pues vemos que vamos a esperar a que se termine de cargar. Vemos que el objetivo y el stop desaparecen, no están por ningún lado. ¿Por qué? Porque 20 puntos pues es demasiado en el Bund, ¿no? De hecho, probablemente aparecerá por ahí. Fíjense dónde están, como ven, pues muy desorbitado, valores muy altos. Claro, si cambiamos de producto, como hemos hecho ahora, pues tenemos que adaptar esa cantidad de puntos a la escala sobre la que nos estemos moviendo. Bueno, pues si el Bund se mueve aquí, por ejemplo, en decimales, pues podemos poner, en lugar de 60, podemos poner 0,6 y el stop 0,5. Si lo hacemos así, pues ya así se calcula correctamente y obtenemos un objetivo y un stop acordes al producto sobre el que estamos actuando. Bueno, como ven, ese es el problema de trabajar con una cantidad de... con un objetivo y un stop de pérdidas por puntos. Vamos a ver qué ocurriría si fuera porcentual. Para ello, primero vamos al código y vamos a añadir la opción de que ese objetivo pues sea calculado porcentualmente. Nos venimos al código y ¿qué habría que modificar? Bueno, pues vamos a poner la opción de que en base a el valor que tenga este parámetro, pues ese objetivo esté en puntos o porcentualmente. Vamos a empezar, por ejemplo, con las reglas de salida a largo y empezaríamos por aquí. Obviamente habrá que añadir una condición que será ver lo que vale ese parámetro, que es este de aquí. Ponemos que si vale 0, quiere decir que el objetivo no es porcentual y por tanto lo definimos por puntos. Pero si es porcentual, es decir, si es distinto de 0, entonces habrá que añadir la fórmula que hemos visto en la teoría. Le damos a copiar, le damos a pegar y si recuerdan, en la parte teórica hemos dicho que el objetivo porcentual es exactamente igual que el de por puntos y lo único que cambia sería el precio, esto de aquí. Bueno, pues aquí habría que aplicar la fórmula que sería 1 más el objetivo partido 0. Hacemos lo mismo en el caso de Start Quantus. Vamos a preguntar esto mismo. Y si no,
pues hacemos lo mismo. Añadimos esa misma función, solo que en este caso en lugar de sumar, restamos. Le damos a pegar y ahora aquí ponemos precio de entrada multiplicado por 1 menos el objetivo partido. Bueno, pues ya tendríamos la parte inicial añadida para el resto de barras y para la primera barra pues tendríamos que repetir el proceso. Vamos a copiar y pegar. Sustituimos esta parte de aquí. Y aquí hacemos lo mismo. Copiar y sustituimos esta parte de aquí por esto. Y por último, pues lo que hemos hecho antes, sustituir el getEntryPrice por el precio de entrada. En el caso de cortos, el precio de entrada nos lo daba esta función. Sustituimos en ambos casos, tanto en el objetivo por puntos como en el porcentual. Y en el caso de largos, pues lo mismo. Le damos a copiar y sustituimos el getEntryPrice por ese precio. Bien, y ahí lo tendríamos. Con eso ya sí que tendríamos totalmente completada la estrategia. Como ven, en función de este parámetro objetivo porcentual se calcula el precio de salida de una manera u otra. Y bueno, pues lo hemos aplicado tanto para la primera barra como para el resto de barras. Vamos a recompilar. Y nos vamos a ir al código y ver cómo afecta precisamente este cambio. Lo interesante va a ser que vamos a ver que al modificarlo, si cambiamos por ejemplo de valor, es decir, nos pasamos nuevamente al boom, vamos a ver que se mantienen unos márgenes objetivo pues válidos, es decir, que no se salen de órbita como ha pasado antes. Bueno, aquí tenemos el sistema aplicado sobre el DAX. En este momento el objetivo está por puntos porque el parámetro está a 0. Vamos a ponerlo porcentual poniéndolo a 1 y obviamente estos 60 no lo tenemos que poner mucho más bajo. Vamos a poner por ejemplo un 1% del precio de entrada. Le damos a aceptar y pues ahí estamos viendo los valores, ¿no? Ahí estamos viendo ese 1% respecto al precio de entrada. Si queremos ponerlo un poco más ajustado, pues en vez del 1% vamos a ponerle, por ejemplo, el 0,6%. Ahí estaría, y ese sería el 0,6. Bien, vamos a hacer la prueba que hemos dicho antes. Bueno, ahora tenemos un objetivo del 0,6. Como vemos, se adapta bien al DAX. Ahí estamos viendo 0,6 de objetivo porcentual. Si esa misma cantidad la aplicamos en vez de al DAX al boom, vamos a hacer como hemos hecho antes. Pues vemos que, bueno, obviamente el stop sigue estando desorbitado, pero el objetivo, que si lo hemos puesto porcentual, se ajusta bien. Aquí estamos viendo cómo mantiene ese 0,6 de porcentaje. Vamos a buscar otro por aquí. Bueno, vamos a ponerle primero un stop de pérdidas más acotado. Y bueno, pues ahí estamos viendo nuestro objetivo porcentual. Bueno, pues con esto ya tendríamos cubierta todo lo que queríamos enseñarles hoy. Lo más importante, recuerden que al añadir esa parte en la que colocamos el objetivo desde la primera barra, permitimos que desde el inicio se pueda cerrar la operación. Recuerden también cómo hay que cambiar la fórmula en función de si estamos declarando un objetivo por puntos o porcentual. Y bueno, también recordar que cuando estamos con posiciones abiertas a corto, en lugar de sumar ese parámetro objetivo, lo que tenemos que hacer es restar. Bien, vamos a hacer un último repaso a todo lo que hemos visto en la parte teórica y con eso ya cerraríamos la sesión. Recordar que, bueno, que las salidas por objetivo las utilizamos para establecer una ganancia mínima a los negocios. Que usar el objetivo porcentual nos permite definir el objetivo de forma general y que, bueno, este objetivo porcentual se calcula como un tanto por ciento del precio de entrada. Es decir, en el ejemplo hemos puesto 0,6, pues es un 0,6%
del valor del precio de entrada. Es importante recordar la regla de la primera barra, tal y como hemos comentado ahora mismo. Y bueno, pues también recordar que una vez que se ejecuta tanto el objetivo como el stop, la orden contraria se cancela de manera automática. Bueno, con esto finalizamos el estudio de las salidas por objetivo. La semana que viene veremos cómo diseñar un stop dinámico y un trailing stop, pero en este caso trabajando con el lenguaje de programación en Pedro. Por hoy nada más. Como siempre, recordarles que tienen una dirección de correo en la que pueden contactar para cualquier duda y les esperamos en próximos seminarios. Muchas gracias y que pasen buena tarde.